Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando veáis este vídeo. Mi nombre es Rafael Moreno del Castillo, soy profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén y junto con mi compañero Juan Párraga Montilla, que se presentará a continuación, pues vamos a llevar a cabo el taller de animación y canciones motrices en este 8º Congreso Internacional de Actividad Física para Personas Mayores. Desde aquí, mi máximo agradecimiento a la organización por todos los esfuerzos que han realizado para que este congreso finalmente se pueda llevar a cabo, y también agradecer por la invitación a que llevemos a cabo este taller que sin duda hubiese sido mucho más interesante pues llevarlo a cabo de forma vivencial, pero nos tenemos que adaptar a las circunstancias y las circunstancias no son otras que las que tenemos ahora mismo. Así que os paso con mi compañero Juan Antonio Párraga Montilla para que se presente y posteriormente pasar a detallar aquellas características más interesantes del taller y su esencia, ¿no? La esencia que perseguimos con este tipo de actividades. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Juan Párraga Montilla y al igual que Rafa pertenezco a la Universidad de Jaén, al área de Educación Física y Deportiva, y junto a él pues vamos a intentar impartir este taller con el título Animación y canciones motrices, que nos hubiera gustado hacerlo de manera presencial, pero las circunstancias nos han llevado a hacerlo virtualmente. Así que bueno, vamos a intentar por todos los medios que se entienda cuál es la propuesta, explicaros el sentido de la misma y las características principales que tiene. Al final, como tenemos un tiempo para preguntas, yo creo que estaría bien que interviniéramos y despejáramos aquellas cuestiones que se puedan quedar en el aire. Me sumo a las felicitaciones a los organizadores del Congreso por el esfuerzo que han desarrollado a lo largo de todo este año para que se pueda celebrar el mismo en las condiciones y en los estándares de calidad al que nos tienen acostumbrados. Muchas gracias. En primer lugar, hemos querido partir de esta frase que aparece en pantalla: envejecer es obligatorio y crecer es opcional, porque nos invita a realizar dos reflexiones. La primera de ellas es entender que el proceso de envejecimiento está ahí y por lo tanto necesitamos de una aceptación por parte de todas las personas de este proceso donde se van a producir alteraciones, donde se van a producir una serie de cambios morfológicos, psicológicos, sociales incluso, que van a modificar nuestra vida. Pero claro, la segunda reflexión que nos lleva esta frase es que la forma de afrontar ese proceso de envejecimiento puede variar mucho en función de cómo sea nuestro pensamiento y nuestros hábitos. En este sentido, la actividad física y el ejercicio físico es un escenario muy interesante, es un escenario muy importante en el que ese crecimiento del que nosotros hablamos nos posibilite pues llevar a cabo un proceso de envejecimiento con unos mayores índices de calidad. Es de todos conocido la importancia que tiene la realización de actividad física en cualquier núcleo de población, en cualquier ámbito, pero es determinante en personas mayores para un buen mantenimiento y desarrollo de las capacidades físicas, cognitivas y afectivo-sociales en una edad especialmente sensible y frágil, y donde podemos contribuir a mejorar esas capacidades físicas y por tanto a mantener y elevar
en muchos de los casos, lo que es la salud de las personas mayores. Por eso ya es una declaración de intenciones el propio nombre del taller, animación y canciones motrices, y casi con él queríamos dar a conocer lo que se pretende. Animación, pasárnoslo bien, y al mismo tiempo a través de lo que son las canciones motrices, pues dirigir lo que es la práctica, que puede estar orientada desde pequeños grupos a gran grupos. De hecho, nosotros en propuestas prácticas hemos trabajado hasta con 100 o más de 100 personas mayores, y es un escenario que adecuadamente realizado pues puede reportar una serie de implicaciones pedagógicas que en otros escenarios no lo vamos a conseguir. Nosotros partimos de que hay que estimular fundamentalmente, o hay que trabajar fundamentalmente, tres aspectos básicos. Tiene que haber una implicación física, una implicación cognitiva y una implicación afectivo-social. Es decir, desde esa perspectiva estamos hablando de ese componente integral de lo que es la actividad física, porque afecta a esos tres componentes. Separarlos pues simplemente para desarrollar ese conocimiento teórico, pero prácticamente toda la práctica que nosotros realizaríamos o que vamos a realizar tiene que estar impregnada de esos tres componentes. Pero el eje fundamental de toda la acción práctica va a ser la diversión, el pasarlo bien. Es decir, los participantes que van a participar en esta actividad vienen a pasarlo bien fundamentalmente. Y eso es lo que primero tenemos que observar. Es decir, ¿se lo están pasando bien? Vale. ¿No se lo están pasando bien? Pues tenemos que ir modificando, adaptando y proponiendo tareas de manera que lleguemos a que lo estén pasando bien. ¿Por qué? Fundamentalmente por la importante implicación emocional que pretendemos darle a la práctica. Es decir, si nos lo pasamos bien, si hay empatía con la práctica, si estamos motivados con lo que hacemos, si nos estamos divirtiendo, repetiremos la práctica, pero al mismo tiempo a nivel interno nosotros vamos a captar, vamos a percibir y nos vamos a empapar de todo lo que estamos haciendo en la práctica, y la repercusión que va a tener en el aspecto de salud integral también, aunque sea valga la redundancia, va a ser determinante. Por tanto, hemos dicho que nos lo pasemos bien, pero ¿cómo? Moviéndonos, fundamentalmente moviéndonos. Es decir, en la práctica tenemos que estar desde el minuto cero, desde el primer momento hasta el final, moviéndonos. ¿Cómo nos vamos a mover? Pues de cualquier forma o de manera variada, con iniciativa propia, etcétera, etcétera, pero siempre respetando el que no pongamos en peligro la integridad de los mayores. Por eso muchas veces cuando empezamos con personas mayores a hacer actividad física, decimos lo primero es que nadie puede correr, es decir, simplemente andando, moviéndose, girando, flexionándose, dándose la mano, abrazándose, etcétera, etcétera, pues vamos a conseguir los objetivos. Pero tiene que haber movimiento, en más cantidad, en menos cantidad, con más calidad, con menos calidad, movimiento tomando decisiones y variando con poco tiempo para reaccionar, o movimiento con más tiempo para reaccionar, es decir, un movimiento rico y variado que va a ser la esencia, la base de todo lo que vamos a hacer. Pero al mismo tiempo ese movimiento tiene que estar dotado también de una implicación cognitiva, es decir, que no solo me muevo por moverme, sino que va a estar asociado a una implicación cognitiva. Va a haber lo que nosotros denominamos una carga física, una carga cognitiva, y la tercera pata de este taburete pues va a ser la implicación afectivo y social. De ahí la importancia de las canciones motrices, que no hay por qué cantar bien ni van a ser letras complejas, sino que a través de letras muy fáciles de entender, pues vamos a estar moviéndonos y nuestro cerebro va a estar trabajando, porque va a estar reproduciendo y tiene que estar acordándose de una canción, por lo cual no vamos a estar al 100% dedicados al movimiento, sino que una parte de nuestro cerebro va a estar centrando la atención en lo que nos exige el movimiento, otra parte de nuestro cerebro va a estar atento a lo que nos exige a nivel cognitivo, y otra parte a lo que nos exige a nivel afectivo-social. Por eso es importante que definamos muy bien qué objetivo queremos, para ver la carga que hacemos a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel afectivo-social. Que puede ser diferente, evidentemente, en función de esos objetivos. Puede haber una mayor carga física, menor cognitiva y menor afectiva, o una mayor carga cognitiva, menor física y menor afectivo-social, o una mayor carga afectivo-social y menor de las otras dos.
Eso va a depender de los objetivos que nos marquemos. Pero todo va a estar en dependencia del nivel de los participantes. Si nosotros trabajamos con una gran carga cognitiva, por ejemplo, si planteamos que al mismo tiempo que vayan andando de distintas maneras, tienen que ir sumando, tienen que ir restando, tienen que ir hablando con otros participantes y la carga supera el nivel de capacidades, pues podemos poner en riesgo lo que es la integridad física, porque pueden tener una caída y demás. Pero sí es importante que la toma de decisiones sea o se desarrolle a lo largo de toda la actividad. Y las canciones motrices nos van a servir para eso. Prácticamente nos vamos a estar moviendo y no vamos a estar pensando en cómo es el movimiento, en que si ahora tengo que andar hacia adelante o tengo que andar hacia atrás o tengo que andar hacia la derecha o tengo que andar hacia la izquierda, sino que estoy pensando en la canción que tengo que hacer, en cómo reproducirla y en tareas que se van a ir planteando. Por tanto, ya hemos visto 4 cuestiones importantes. Una, que nos lo estemos pasando bien. Si no nos lo estamos pasando bien, y eso lo vamos a ver en la cara de los participantes, en que se están riendo, en que están interaccionando entre ellos y demás, tenemos que adaptar la actividad. 2, que haya movimiento, fundamental. Si no hay movimiento, no tiene sentido lo que estamos haciendo desde la perspectiva de la actividad física, sí, a lo mejor desde otra perspectiva. Que haya una implicación cognitiva y que haya una implicación afectivo-social. Y todo eso aderezado por lo que son los factores emocionales. Es decir, que se genere una empatía entre el participante y la práctica que se está desarrollando, con los otros participantes, con el propio dinamizador de la actividad y con la propia práctica que se va haciendo. El participante debe de sentirse en este tipo de actividad, nunca mejor dicho, partícipe de lo que está haciendo, pero partícipe en primera persona y partícipe el líder de lo que está haciendo. Es decir, se le va a pedir que también aporte y que tenga iniciativa y que vaya tomando decisiones. No va a ser un mero receptor de lo que tiene que hacer y un mero ejecutor de lo que tiene que hacer, sino que va a tener que tomar decisiones y cada uno las va a ir aplicando de una manera. Y eso es importante. Es importante porque vamos a ir entrenando de esa manera el aspecto físico, como decíamos, es decir, el aspecto ejecutivo, reproducir movimiento, afianzar el movimiento, que luego va a tener una gran transferencia a las tareas de la vida diaria, para tener más capacidades para hacer cosas, pero al mismo tiempo, como decía, que se lo pasen bien. Y también, además de afianzar ese movimiento, que tengan que estar acostumbrándose a utilizar a nivel cognitivo distintos tipos de atención. Uno para la práctica, para el movimiento, otro para relacionarse, para cantar y demás, y otro cognitivo de tareas duales que se le plantean a lo largo del día, subir escaleras, bajar, el ir con una gran aglomeración de gente y no chocar, etcétera, etcétera. Por tanto, ese va a ser el eje fundamental. Nosotros, por ejemplo, en la propuesta práctica empezamos con un gran grupo en círculo, canciones muy conocidas, que le resumimos lo que es la letra para que en prácticamente 30 segundos que estamos en la ejecución ya se la van aprendiendo. Ya se la van aprendiendo y vamos participando, y donde el dinamizador de la actividad pues va a ir en función de cómo sea el grupo reclamando más carga física, más carga cognitiva o más carga afectiva. Y esa es la esencia de la práctica. Esa es la esencia de la práctica. Y es muy importante que esas canciones se canten, es decir, que se exteriorice a través de la voz, gritando, etcétera, etcétera, esos sentimientos. Porque en ese momento nos estamos olvidando del resto y fundamentalmente nos estamos centrando en la canción, nos estamos mirando a las caras, nos estamos tocando, estamos atendiendo a lo que dice la canción y al movimiento que hay que reproducir, y nos estamos olvidando del movimiento base. Es lo que en otras intervenciones hemos hablado como la marcha de doble tarea o marcha compleja o tareas de la vida diaria, donde no solo se da una sola tarea, sino que hay que combinar varias tareas, y con la pérdida que conlleva de capacidad del envejecimiento, pues al finalmente nos vamos limitando la posibilidad de hacer múltiples tareas al mismo tiempo, y se nos hace una gran dificultad, algo que en otras edades o cuando tenemos las capacidades plenas se nos antoja mucho más fácil. Por tanto, esa es la esencia de nuestra propuesta. Repito, utilizar canciones motrices con un gran grupo,
y utilizar movimiento reproduciendo lo que se dice en las canciones motrices y al mismo tiempo que haya una implicación cognitiva, física y afectivo-social aderezado todo de pasarlo bien, de esos aspectos emocionales que los da el relacionarse con otras personas, el tocarse, el mirarse, guiñarse un ojo, el darse la mano, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por último, y una vez explicado ya toda la naturaleza de nuestra propuesta, solo nos queda exponer aquellos aspectos más prácticos de ella para que vosotros y vosotras intentéis, si lo estimáis oportuno, pues llevarlo a la práctica con vuestros mayores. En este sentido, y aunque seamos un poco reiterativos, debemos partir de que nuestra propuesta es simple, es la simplicidad lo que les caracteriza a nuestra intervención. En muchas ocasiones yo creo que nos proponemos realizar propuestas prácticas complejas con multitud de materiales innovadores, con un control de la organización pues que nos permita, valga la redundancia, controlar el grupo. Nuestra propuesta, sin menospreciar a ninguna, ya que consideramos que todas son válidas y persiguen la mejora de la persona mayor en su conjunto, permite desde esa simplicidad que comentábamos abordar a la persona mayor como un todo indivisible. Es decir, una persona que se mueve, una persona que piensa y una persona que siente. Y esa es la mayor característica que tiene este tipo de intervención. También comentar que esta propuesta no es una propuesta innovadora, incluso yo creo que muchos de vosotros, si trabajáis ya con mayores, pues en la medida de lo posible, pues parecida o no, habéis llevado a cabo este tipo de actividades donde se favorece pues, un clima social, un clima de relaciones entre iguales, un clima donde se favorece también la práctica de la actividad física y un clima también un escenario donde se favorece pues todos los procesos cognitivos que se ven afectados por el proceso de envejecimiento. En este sentido y desde un punto de vista práctico, nuestra propuesta yo creo que la definiría en una palabra: caótica. Es decir, un caos dentro de un orden. Esta palabra maravillosa la escuché hablar a un profesor de educación física, David Pineda, y me encantó. A mí me encantan este tipo de propuestas donde parece que existe un caos, como podemos apreciar en el vídeo que estamos viendo, y realmente dentro de esas actividades hay una gran riqueza en este sentido, pues física, cognitiva y mental, que favorece el desarrollo de la persona. Bueno, ya vamos llegando al final de este vídeo, de esta presentación, y queríamos hacer mención en último lugar a aquellos aspectos prácticos que se deben de tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de actividades, este tipo de propuestas. No son muy diferentes a las que se podría tener en cuenta cuando diseñamos algún tipo de sesión con personas mayores, pero sí hay que hacer hincapié, hay que hacer énfasis en que este tipo de propuestas se pueden llevar a cabo con pequeños grupos, medianos grupos o grandes grupos. De hecho, nosotros lo hemos llevado a cabo con grandes grupos, y es ahí donde realmente se observa la gran riqueza que decíamos anteriormente que tiene este tipo de intervenciones, ¿no? Este tipo de planteamientos, ¿no?
Asimismo, en función también del perfil de personas mayores con las que nosotros trabajemos, el control de contingencia será un aspecto importante. Las características de esas personas mayores nos van a definir qué tipo de riesgos podemos o no asumir y qué tipo de actividades son más acordes a la hora de llevarlas a cabo, ¿no? La complejidad de esas actividades que nosotros hablábamos, que hablaba Juan sobre el aspecto de incluir aspectos emocionales, aspectos cognitivos, al mismo tiempo que acompañarlo de movimiento, crea una cierta dificultad, y esa dificultad, si es demasiada para ciertas personas, pues deberíamos de reducirla, porque al fin y al cabo lo que pretendemos es provocar placer por hacer la actividad, y todos perseguimos de alguna manera el que se consigan los retos, ¿no? El que se consigan ese tipo de actividades, aunque con un coste, ¿no? Con un coste de la propia actividad, ¿no? Asimismo, pues hay que tener en cuenta que el espacio va a depender evidentemente de la cantidad que tengamos de personas, y en cuanto al material, el material es escaso, ¿no? Aunque hemos visto algunos ejemplos en vídeos anteriores donde nos hemos acompañado de medios audiovisuales, no es necesario. De hecho, la propuesta nuestra iba dirigida principalmente a esa ausencia de material, a la realización de este taller pues sin material alguno. En cuanto a la duración depende de cómo lo planteemos. Si queremos plantear una duración, o sea, una sesión única de animación y canciones motrices, no debe exceder a lo mejor los 50 minutos, la hora en la que llevemos a cabo. Sin embargo, también podemos utilizar este tipo de canciones, este tipo de animación en fases iniciales de sesiones, para de alguna manera activar a la persona e implicarla dentro de la sesión, ¿no? Esas son, digamos, las características más importantes que a la hora de planificar, a la hora de diseñar este tipo de propuestas, debemos de tener. Bueno, pues llegamos al final de este taller, final que no es el que teníamos programado tanto Juan como yo, pero las circunstancias y las condiciones son las que mandan. Sí nos gustaría pues acabar pues agradeciendo vuestra asistencia, vuestra participación y haber despertado en vosotros un cierto interés en la temática. Y si es así, pues os invitamos a que lo llevéis a la práctica, que es donde realmente se ven los beneficios y los resultados de este tipo de intervenciones con personas mayores. Cuidaros mucho, tened mucha salud e intentad que la próxima vez que nos veamos y nos vemos, pues sea físicamente y podamos llevar a la práctica este tipo de tarea. Un saludo y hasta luego.